Hola, soy Sebastián Jiménez Millán, alumno de la licenciatura en Tecnología de la UNAM y voy a presentarles mi trabajo titulado Sistemas coloidales confinados en cilindros por simulación Monte Carlo. Los sistemas coloidales son aquellos que están compuestos por una fase dispersa y una fase continua indistinguibles a simple vista. En la fase continua, que es usualmente un fluido, es un medio donde se encuentran suspendidas partículas de la fase dispersa. Estas partículas son las que comúnmente se llaman coloides y son del orden de nanómetros, lo que las hace estar sujetas a un movimiento browniano dentro del fluido. Debido a su gran energía interfacial, tienen diversas aplicaciones tecnológicas como por ejemplo pinturas y pegamentos. Y estos sistemas los encontramos en nuestra vida diaria como en la leche o en el citoplasma de la célula. Se conoce como autoensamblaje al proceso en el cual componentes desordenados de un sistema se organiza en estructuras ordenadas como consecuencia de interacciones locales sin fuerzas externas actuando en ellos. Así, en un autoensamblaje molecular, las interacciones como las fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno, interacciones electrostáticas, entre otras, son las responsables de llevar a cabo este proceso. Cuando ocurre un autoensamblaje en un sistema de partículas, se minimiza la energía del sistema llegando a un estado de equilibrio termodinámico estable. En la naturaleza se pueden encontrar diversos fenómenos de autoensamblaje como la formación de cristales moleculares, el plegamiento de proteínas globulares y la reparación y organización de los tejidos. El objetivo de este trabajo es estudiar el diagrama de fases que presenta un sistema de partículas coloidales interactuando con un potencial Corr-corona y confinadas en una geometría cilíndrica, mediante simulaciones computacionales del método de Monte Carlo, para así caracterizar las configuraciones resultantes bajo estas restricciones. En una simulación Monte Carlo, se generan números aleatorios para calcular estadísticamente el valor final de una secuencia de pasos no deterministas, siguiendo así la evolución temporal estocástica de un sistema de partículas. El algoritmo de Metrópolis utiliza pasos consecutivos variando los valores de la función estadística que los define y compara con el estado anterior para seguir al estado siguiente. En este caso, se sigue el siguiente procedimiento. Se posicionan las partículas dentro del cilindro aleatoriamente. Se selecciona una partícula al azar y se da un desplazamiento. Se calcula la diferencia de energía entre el estado inicial y el estado después del desplazamiento, y se acepta de acuerdo a una cierta probabilidad. Se repite el segundo paso una n cantidad de pasos Monte Carlo. El potencial de interacción entre partículas que se utilizó se conoce como Corr-corona, haciendo referencia a las partículas compuestas por un núcleo duro rodeado de una capa blanda de polímeros, llamada corona. Este potencial tiene dos escalas de longitud repulsivas, uno infinito que representa una esfera dura, que es el núcleo de la partícula, y otro suave que sería la corona. En el código de simulación se utilizaron unidades reducidas para simplificar los cálculos de computación. Se realizaron simulaciones en el ensamble canónico, que es a número de partículas, volumen y temperatura fija, y se realizó un proceso de enfriamiento decrementando la temperatura dado cierto número de pasos Monte Carlo. La variedad de morfologías resultantes se clasificaron bajo su apariencia visual y se muestran en la siguiente tabla. Se puede observar la formación de anillos, de cúmulos, de dobles hélices, de capas concéntricas, espirales y más. Aquí se muestran algunos ejemplos de las estructuras resultantes, como lo son las hélices y los anillos, donde se observa que la interacción entre coronas favorece la formación de estas estructuras. Bajo estas clasificaciones se realizaron diagramas de fases a cada confinamiento estudiado, donde se observa que estructuras amorfas se presentan a bajas densidades, mientras que empaquetamientos compactos y otras fases más interesantes se pueden observar cuando el parámetro lambda es más alto o la densidad de partículas es mayor. Posteriormente, se eligieron ciertas estructuras para hacer una proyección de capas de partículas sobre un plano para hacer un análisis de su estructura, calculando aquí el factor de estructura y un difractograma de cómo se observa un perfil de difracción de luz, lo cual indica que hay un cierto orden dentro de las estructuras. Como conclusiones, se lograron estudiar las configuraciones de autoensamblado a baja temperatura de partículas Corr-corona confinadas en cavidades cilíndricas,
donde se observaron distintas estructuras y patrones bajo las restricciones y parámetros estudiados. Se caracterizaron estas configuraciones resultantes y se construyeron diagramas de fases identificando regiones de estructuras similares. Se eligieron algunas morfologías de interés para hacer un análisis de estructura donde se encontró que existe orden.